Partimos en un minutito, ¿ya? Ok, Ignacio, tranquilo. Ya. Ya chicos, entonces partimos con lo último que vimos, que alcanzamos a conectar 3 tablas en las que vamos repasando también las funcionalidades que tiene Power BI, como lo que, como sería, cómo se hace una columna condicional aquí, o sea, cómo se hace una columna, cómo uno va poniendo una columna, por ejemplo, de extracción de texto, o una columna que tenga que ver con fecha, con estos campos de fecha que fuimos agregando, para tener más información en nuestras tablas que nos van a servir para abastecer las tablas de datos, ¿ya? Entonces, en lo de hoy me gustaría partir conectándonos a la carpeta de ventas, esta de acá. La idea es entonces, porque yo mandé todos los archivos separados, que tengan una carpeta donde estén los 3 archivos de venta del 2015, 2016 y 2017. ¿Ya? Entonces el nuevo origen va a ser a partir de esta carpeta y ahí vamos a ver entonces los pasos a seguir. Entonces paso uno, que tengan todos una carpeta ya creada con los archivos dentro, y lo siguiente va a ser, vamos a seleccionar el botón de obtener datos y ahí nos va a desplegar la ventana. Entonces aquí yo puedo seleccionar carpeta. Entonces al darle conectar con la carpeta, necesito encontrar la ruta, y en este caso yo la tengo acá. Entonces esa va a ser la ruta de la carpeta que acabo de mencionar. Doy clic OK. Y acá tengo una previsualización, pero de los archivos que están dentro de la carpeta. Y ahí tengo los nombres. Y voy ahora a irme a transformar datos, para ver un poquito más de cerca qué es lo que pasa en este proceso de conectar con una carpeta. Entonces, esto es como lo primero que me muestra esta consulta que se va a realizar. Y tengo el contenido, pero aquí agregado. Ya, entonces yo tengo que seleccionar en este icono de combinar archivos, que son 2 flechas hacia abajo. Y al hacer esto, en realidad, por ejemplo, yo en las opciones de la previsualización tenía la opción de cargar y combinar al tiro. Entonces, eso es simplemente añadir este paso, pero quise mostrarlo para ver un poquito qué es lo que tiene, qué es lo que hay antes. Entonces acá, por ejemplo, tengo que la combinación de los campos, o sea, de los archivos, se está haciendo la detección de los datos basado en las primeras filas, pero aquí el archivo de muestra va a ser el primero, puede ser cualquiera de los 3. ¿Ya? Seguimos con eso. Y al hacer esta combinación, me está entregando un archivo, o sea, una tabla de consulta que va a tener todo, donde en la primera columna va a ser el nombre del archivo, ya el source name. Y yo esta columna, por ejemplo, si yo quiero ver, les recuerdo en general, no sé si lo comenté, pero en general Power BI toma muestras para mostrar cosas. Por ejemplo, en este caso quiero ver las opciones de filtro que tengo,
y me dice al tiro que la lista puede estar incompleta, y esto es porque, como está orientado a altos volúmenes de información, también está orientado a tomar una muestra de 200, un par de más de campos, para no gastar memoria en exceso. Entonces, si yo le hago clic en cargar más, ahí ya se toma como el trabajo de revisar la totalidad de la tabla, de la consulta, del archivo, etc. Entonces acá puedo ver que tengo los 3 orígenes en esta columna, pero esta columna la voy a remover, no la vamos a ocupar. Y aquí ya tengo mi tabla de ventas. ¿Ya? Y entonces esto sería como el equivalente a haber hecho una carga, una nueva fuente de información con un archivo CSV. Pero lo útil que tiene es que, por ejemplo, yo cada vez que voy, por ejemplo, yo me consigo el archivo de ventas 2018, yo puedo llegar y agregarlo acá y me lo va a tomar en esta consulta. Y si, por ejemplo, yo no remuevo este paso y actualizo la consulta, me va a aparecer entonces aquí el 2018. ¿Ya? Sin modificar nada, porque como que me absorbe todo lo que está dentro de la tabla, o sea, de la carpeta, y lo junta todo en un archivo. ¿Ya? Está además decir que para eso es necesario que tenga el mismo formato de columnas y todo, si no, no funciona, se cae, lógicamente. Pero es una funcionalidad, o sea, un origen de, claro, un origen de datos que tiene harta utilidad cuando se está trabajando como con una lógica similar. Ya no siempre es tan cómodo, sabiendo que tenemos archivos CSV, hacer todas las conexiones por CSV. Y hay veces que es mucho mejor hacerlo con una carpeta. Ya entonces en esta tabla, que voy a ver que esta tabla es un poco diferente a las que hemos visto. Si nos vamos, por ejemplo, a ver que todas las tablas tienen un key, un campo de llave, y el resto son atributos que dan información sobre ese campo. ¿Ya? Tengo pocos o ninguna otra columna de llave, entonces aquí estoy viendo que todo se centra en este dato. Entonces estoy dándole toda la información a ese dato. En cambio, en la tabla de ventas, ¿ya? Esta va a ser una tabla de datos o de hechos, donde aquí sí tengo otros keys, por decirlo así. Tengo una información de producto, de cliente, de territorio. Entonces yo voy a ir a relacionarme con esas tablas, ¿ya? Y voy a ir avanzando con lo que sería más adelante el modelo de datos. Pero eso es como una pequeña diferencia que se pueden ver en los tipos de tablas, y la idea es trabajar con esta lógica de los datos, que hayan tablas que tengan solo información que tengan un propósito. Ahí sí, por ejemplo, la tabla de Customer Lookup es darme información de customers, ese es el propósito, no tiene nada más relacionado con eso. Y la tabla de ventas tiene la información de las ventas y con la información necesaria de otros campos relacionados. ¿Ya? Entonces ahora agreguemos una columna condicional para agregar una columna que vaya relacionada con la cantidad de orden. Me interesaría que tuviésemos la posibilidad de ver, por ejemplo, si el pedido tiene uno o más productos. Y entonces esa va a ser como uno de los cálculos relevantes más adelante. Entonces, para eso voy a ir a columna condicional. Y en este caso, recuerden que se encuentra en el menú de añadir columna. Esto le voy a poner order type. Y aquí tengo toda una interfaz que me sirve para realizar esta acción. Como ya se irán dando cuenta, esta es la forma que tiene como de ingresar operadores condicionales. O sea, yo igual podría crear una columna desde la vista de datos de aquí, utilizando el lenguaje de Power BI que se llama DAX. Igual puedo hacer una columna condicional, pero claro, para como la más cercanía al usuario, está en esta interfaz que permiten eso más simple. Entonces voy a irme a seleccionar el campo, o sea, la columna, Order Quantity, y aquí tengo los operadores para evaluar la condición. Y yo voy a decir que si, por ejemplo, si la orden es igual a 1, entonces voy a decir single
single item. Segunda condición, si es que la misma cantidad de orden es mayor que 1, entonces voy a poner multiple items. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo podría decir, estoy listo con esto, porque por mis órdenes, por ejemplo, y lo que acabo de revisar en el campo de orden recién, vi que tenía de 1, 2 o 3 productos. Yo podría estar listo con las condiciones. Tengo uno o más que uno, pero la idea es siempre aprovechar esta última cláusula, o ya sea como con esta interfaz que es más visual el aprovechamiento. Vale, no hay problema. Nos vemos. Claro, el aprovechamiento de esta última instancia de que tiene una columna condicional y agregamos para agregar un otro, por ejemplo. Entonces esto me sirve por si agrego una nueva fuente de información en la que si yo la tuviera ahora y doy clic a como actualizar, puede que me haya venido, no sé, una cantidad negativa. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, no agrego esto, me va a quedar acá. Me va a quedar, o sea, no voy a darme cuenta de ese error. Entonces la idea es que si no se cumple nada de estas dos cosas, aunque estén abordados los casos, voy a decir, entrégame un otro igual, ya sabiendo que no va a pasar, pero dejemos eso contemplado por si es que llegase a pasar. A ver, los errores de digitación siempre hay que tenerlos en cuenta. ¿Ya? Entonces ahora me creé una columna condicional que me va a ayudar a definir si tengo órdenes con un ítem o más de un ítem. ¿Ya? Todos pudieron hacerla, o sea, pudieron hacer entonces la columna, ¿cierto? Ok. Después de crear esto de acá, se me crea cuando hago la consulta de carpeta. Ya es como el registro que queda y simplemente lo escondemos. Ya, entonces ahora voy a añadir otros archivos de los que les mandé. Estos sí son CSV, a diferencia de lo que hicimos recién con carpeta. Entonces lo que voy a hacer va a ser ahora agregar territorios. El archivo de territorios. Ya tengo mi previsualización, todo ok. Añadimos. Y mantengo entonces mantengo el formato del nombre. También es una tabla lookup que es más resumida, pero se nota ya la estructura de que tengo un campo de llave y un poquito más de información al costado. ¿Ya? Entonces ahora voy a cerrar y aplicar para aprovechar de mostrar algo al tiro. Estoy cargando el modelo a las tablas nuevas. Ya, las tengo acá. Entonces me voy a ir a mi vista de datos. ¿Ya? Me voy a mi vista de datos. Y voy aquí a seleccionar el país en mi vista de datos de mi tabla de territorios. Y le voy a decir que esto va a ser country. ¿Ya? Entonces al poner country, la categoría del dato me va a aparecer un signo como tipo global. ¿Ya? Y al otro lado tengo el continente, voy a hacer lo mismo. En categoría de datos voy a poner continente. Entonces ahí se está haciendo la categorización de esto. Y con esta categorización podemos utilizar herramientas más adelante de visualización geográfica, como va a ser, por ejemplo, un fillet map, o como también puede ser un map. Y aquí vamos a poder hacer un poquito más de cosas más adelante en lo que vamos avanzando con las funcionalidades. Ya, ¿qué más tenemos?
Ya, hay algo importante, como ya hicimos nosotros una consulta de carpeta, hay algo importante de mostrar o generar con los archivos, porque por ejemplo, cuando yo hago clic en actualizar, lo que hace Power BI no es que hace, si bien hace todos los pasos, no hace todo, o sea, Power BI guarda una foto de lo que sería la dirección original. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo cambio el nombre del archivo a ventas y le agrego algo más y doy a actualizar, no me va a correr bien porque, miren, de hecho podemos probarlo más gráficamente. Cambiar, no. ¿Ya? Entonces cierro esto, cierro también y voy a hacer clic en actualizar. Ya, entonces acá me dice, no pude hacer nada, dice Power BI. Cuando no encuentra uno de los archivos a los que ustedes están haciendo una consulta, no deja avanzar con nada más. Entonces esto pasa porque Power BI se guarda una foto de la ruta de la que ustedes hicieron la conexión y por ahí es donde hay que como atacar el problema, si es que el cambio es necesario o si fue necesario. Más allá de, por ejemplo, eh, devolverlo al original, que a veces simplemente no es una opción. Entonces yo aquí tengo la opción de Data Source Settings y aquí yo tengo la foto que les comentaba de ruta que se guarda Power BI y aquí tengo que hacer el cambio. Entonces si yo hago esto puedo tener aquí cambiar el origen y ahí pongo nuevamente la ruta nueva y eso ya me va a poder permitir que pueda correr todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces ahí, por ejemplo, selecciono la nueva versión, guardo OK y listo, no hay ningún problema con eso. Yo lo voy a dejar como estaba antes, pero eso es súper importante verlo porque de verdad que eh, no corre nada, o sea, hay que saberlo. Entonces ahorro, o sea, ahora cierro y aplico y vamos a actualizar y ahí carga todo, estamos súper bien. Bueno, aquí hizo la opción 1 que era devolver a lo anterior, con el otro paso también sirve. ¿Ya? Con esto tenemos otra cosa aquí, por ejemplo, de mostrar que si bien cuando yo estoy haciendo una consulta, o sea, tengo una consulta aquí de distintas fuentes de información, todas estas se me actualizan cuando yo doy clic aquí en refresh, ¿cierto? Están todas mostrándome aquí lo que está haciendo y me va mostrando lo que va cargando en tamaño. Entonces, el tamaño de los archivos que estamos usando para hacer, como son CSV ya son más chicos, pero en general son chicos, son de poco tamaño. Pero hay veces que lo más probable es que le tuve que trabajar con archivos grandes o archivos que son tablas en vez de CSV, son archivos Excel con formato de tabla. Y eso, y por cierto, pueden tener mucho más tamaño. Los de mi pega, por lo menos 100 megas, el más chico. Entonces la idea es que cuando empiecen a hacer un panel, tiene que ser lo más fluido posible, o sea, considerando toda la optimización de recursos que tienen que ir haciendo. Y una de las formas de hacer eso es ver las tablas que son estáticas y las tablas que son variables. Si ustedes logran definir eso, identificar eso, yo puedo estar aquí en mi vista de consultas, voy botón derecho y aquí me dice Include in Report Refresh. Entonces esto me dice incluye cada vez que actualices, pero si la tabla es estática y sirve solo como para entregarme parámetros, como podría ser esto, simplemente voy y le digo no me la incluye hacer actualización y así ahorro un poquito de recursos y voy dejando bien pulido mi trabajo. Ya es como, esto es como claro un ejemplo, pero les va a servir harto. Entonces ahí ya desapareció territorios. Y claro, sigue apareciéndome en la tabla, solo lo único que cambia es que ya no me la va a actualizar antes o sea, al momento de hacer clic en refresh. ¿Ya? Entonces ahora añadamos o sea, claro, agreguemos otro archivo que va a ser el de, eh, mm, mm, tengo product, esto, el subcategories.
No, el categories y después el subcategory. Son archivos chicos, así que no vamos a hacer mucho. Ok, cambiamos nombre y estamos listos para añadir el otro. Tengo uno y voy con el otro ahora. Este subcategories. Ya. Adicional a esto, después de tener todas las tablitas, me voy a ir a la consulta de customers y quiero ir a agregar un campo aquí, un campo condicional también. Lo vamos a añadir con agregar aquí columna condicional. Y no, esperen, voy a revisar esto aquí primero. Ya. Va a ir enfocada en los hijos. Y entonces voy a hacer una columna condicional que va a ser children. Y aquí me voy a ir al total y voy a decir, si esto es igual a 0, entonces voy a devolver un no. Entonces, si el número total es mayor o igual que 1, entonces voy a poner yes. ¿Cierto? Y en caso contrario, cualquier otro caso, porque como les decía, en teoría aquí en cuanto a magnitudes, yo ya estoy abordando todos los casos, todas las magnitudes que vi, va del 0 a por lo menos 5 hacia arriba, y ya estaría todo contemplable. Pero igual agregamos un otro, para identificar cualquier caso raro que se pueda presentar. Entonces aquí tengo otra columna que me va a servir como otra perspectiva, otro campo para cruzar o para filtrar. Y este va en la tabla de customers y seguimos avanzando. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Somos poquitos hoy. Ya, sigamos entonces. Después de esto, voy a ir voy a cerrar y cargar esto. Estamos cargando los datos nuevos. Y me voy a ir a la pestaña de modelo de datos. ¿Ya? Y todas estas... voy a ir a la parte de arriba que me dice administrar relaciones. Y voy a eliminarlas todas. ¿Ya? Hay una opción que dice como autodetectar relaciones. ¿Ya? No la hemos desactivado. Pero esa forma de autodetectar que tiene, hay veces que funciona, hay veces que no. Es mejor que ustedes se hagan sus propias relaciones, porque son súper relevantes en lo que se va a hacer más adelante, ¿ya? Son súper relevantes, o sea, no pueden, es muy alta la implicación de que esté malo y es difícil darse cuenta si es que dejaron como la cosa automática. Y entonces las voy a ir juntando para que queden más cerquita. Y entonces esta es la vista desde modelo de lo que hemos conectado hasta ahora. Y podemos comentar un poquito que, por ejemplo, si se fijan acá todas las tablas, o sea, si lo veo como una forma de resumir lo que vamos a ir haciendo adelante, se podría ver como con este esquema. Entonces tengo hartas tablas que sirven para mirar información y tengo una tabla que contiene información que va variando por día, porque tiene información de hechos, como les comentaba, y aquí todo tiene que ir como en torno a al centro, como ir abasteciendo de información para que trabajemos bien. Entonces, por ejemplo, esto como tal no es un modelo de datos, porque está todo separado. Entonces, si yo lo veo así,
Esto sería como muchas islas sin ningún puente hecho. Entonces, la isla de clientes no tiene idea de información de producto. La isla de ventas también, como les comentaba, no tiene idea de detalles de cosas que no están más allá de esta tabla. Entonces, si lo llevo como un ejemplo visual, yo tengo aquí el objeto visual en las visualizaciones, tengo una matriz o puedo usar una tabla. Y por ejemplo, estoy en la tabla, ¿con cuál puedo mostrar eso? Le voy a mostrarlo con la tabla de ventas. Y tengo, por ejemplo, la cantidad de órdenes. ¿Ya? Esto me entrega el campo sumado, como detecta que es un valor numérico, me entrega la suma al tiro. Y por ejemplo, yo quiero decir, abre el número por, eh, por, por idea del producto, ¿ya? Por la llave del producto. Entonces todo súper bien, tengo repartido el número aquí en lo que va esto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora yo quiero decir, en la tabla de Product Lookup tengo más atributos, y aquí tengo, por ejemplo, el nombre. Entonces no me interesa o no tiene valor para mí verlo por el ID, porque esto está enfocado como un usuario final. Y quiero mostrar el producto, el nombre del producto. Entonces me pasa esto, ¿ya? Y esto es un error súper clásico en cuando el modelo de datos no está hecho o cuando no tengo relaciones entre las tablas que estoy cruzando, las tablas a las que pertenecen los campos que estoy utilizando. Entonces, como pudimos ver, el cálculo funciona súper bien cuando estoy utilizando campos que pertenecen a la misma tabla. Pero si me voy a otra tabla y quiero cruzar el nombre con el producto, simplemente me entrega este error que muestra el total en todos los campos hacia abajo. ¿Ya? Y este es simplemente un error, como les decía, no hay relaciones creadas que permitan una comunicación, de alguna forma que se pueda decir así, entre las tablas. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un poquito alguna de las relaciones, más adelante crearemos más, para ir abordando esta situación. Entonces, la idea de esto es, porque claro, uno podría pensar que en esta tabla, en la tabla de ventas, yo si lo veo como con ojos de Excel, yo podría decir, oye, pero yo me podría crear un archivo que tome el Customer Key, haga un buscar B en un archivo de clientes y me traigo todos los campos, ¿ya? Y me traigo todos los campos hacia el lado y me queda una super tabla con 1000 columnas, pero que tiene todo, no necesito nada aparte, ¿ya? Y entonces la idea es que, o sea, eso en cierto sentido está correcto, o sea, uno podría obtener literalmente los mismos resultados al trabajar con una tabla que tenga muchas columnas y al trabajar con tablas separadas, pero hay que también siempre pensar que esto va enfocado en un volumen de datos súper grande. Entonces hay veces en los que los atributos me van duplicando la información como la cantidad de filas que tengo. Entonces, cuando uno está trabajando con muchos datos, ineficiencias muy chicas se pueden convertir en ineficiencias muy grandes. Entonces, la idea es tener una cierta normalización en la metodología que están trabajando, y una de esas normalizaciones sería tener tablas separadas en la que cada tabla cumpla solo un propósito. Y ahí se optimiza el trabajo, se optimiza el cálculo, se optimizan los recursos del programa, se optimiza todo. Entonces, es una súper buena recomendación trabajar así. Es mucho más fluido y se nota bastante la utilidad. Sobre todo después cuando hay que ir incluyendo nueva información o hay que ir cambiando algunas cosas, no hay por dónde perderse. Ya, entonces, hay dos formas de hacer relaciones. Voy a ir con la primera, que va a ser, como ya vimos aquí en este botón de administrar relaciones. No tengo ninguna y puedo ir al clic con nuevo y me aparece esta ventana que me permite seleccionar las columnas y las tablas que están relacionadas. Entonces voy a ir con el primero, que va a ser
va a ser la tabla de ventas con la tabla Customers. Entonces yo voy a seleccionar la columna de Customer Key y aquí también voy a seleccionar la misma y ahí ya me sugiere que hay una relación de varios ESA 1 y me dice mantener esta relación activa. Ya no creo que alcance ahora, pero en la siguiente clase vamos a ver un ejemplo donde eso puede estar o no puede estar abierto. ¿Ya? Y voy a cerrar. Y ahí se me creó la relación. Entonces, al posicionar el cursor encima me muestra los campos que están relacionados. Y aquí me muestra este tema de varios, de uno es a varios, donde dice, por ejemplo, que aquí en mi campo Customer ID, yo tengo en esta columna IDs únicos, o sea, aquí no se repite ninguno, y aquí tengo IDs que sí se van repitiendo, que tiene sentido. Si yo tengo una tabla que me dice, tienes el ítem 1, 2, 3, de ahí en adelante, no quiero que se me repita ninguno, solo quiero tener un único de todo. Y acá, como es la tabla de ventas, uno puede comprar un ítem 1 y el mismo cliente después también compró el ítem 1, entonces ese Product ID, por ejemplo, o ese Customer ID se va repitiendo y eso está bien que pase. Entonces, esa es como la naturaleza de las relaciones que se van a ir trabajando. Generalmente son uno es a uno o uno es a varios, pero varios es a varios no se puede. Y ahí se pierde trazabilidad de registros, por lo decirlo así. Entonces ahora vamos a hacer otra relación y la otra forma es, por ejemplo, voy a juntar el calendario, la tabla de calendario con la tabla de ventas. Entonces voy a ir a Order Date y lo voy a arrastrar el campo y lo voy a dejar sobre Date. ¿Ya? Dejamos que piense un poquito. Y ahí se me creó otra relación. Entonces tengo otros key aquí. Entonces puedo seguir juntando. Tengo territorio. Territorio. Voy con, claro, junto los campos que corresponden. Tengo entonces ya. Y veamos que, recordemos que estamos viendo que acá, por ejemplo, en esta tabla, me muestra el total para todos los archivos, o sea, para todos los campos que tengo. Y ahora vamos a juntar la tabla con Product Key con la tabla de productos y aquí también justo y arrastro Product Key. Se me crea la relación y ahí voy viendo que entonces se me corrige el problema que me estaba apareciendo. Y entonces ahora la tabla de ventas, que solo tiene la cantidad, puede mostrarme el número al cruzar estos campos porque existe esta relación que permite que se comuniquen estas dos tablas. ¿Ya? Ahora sí puedo entonces ir jugando con otros campos que no están necesariamente reducidos al límite de opciones que solo se presentan dentro de mi tabla. ¿Ya? Para eso sirve un modelo de relaciones y aquí por ejemplo tengo otra tabla que dice que tengo el subcategory con subcategory. También puedo hacer esa relación. Y acá tengo entonces la última colita, que sería este con este. ¿Ya? Ahí quedaron hasta el momento con las tablas que tengo, están todas las relaciones hechas. Y ya con esto uno puede empezar a avanzar a lo que son cálculos y métricas y todo este tema. Ya porque si no se tiene esto antes, está más que claro que no se puede avanzar como corresponde. Esa es una parte fundamental y más que todo, como les voy comentando, nosotros vamos consiguiendo una estructura que les va a permitir ir avanzando como en lo que se tiene que ir haciendo, así como el paso a paso. Conectar la información, distintas fuentes de datos, hacer columnas condicionales, hacer columnas extra con las funcionalidades que vimos de fecha, que también hay numéricas de hora, de texto, etcétera. Y ya cuando tengo como todos los campos disponibles, paso entonces a lo que sería el modelo de datos,
reviso que tenga sentido todo lo que está, las tablas que estoy ocupando, y genero las relaciones. Ya con las relaciones se puede empezar a avanzar en lo que son las métricas, y ahí ya el paso final sería las visualizaciones y las interacciones, que es donde ya se tiene que canalizar todo el trabajo que se hizo antes. No es tan complejo, pero ese es el tema, tiene que lograr canalizarse todo el trabajo que hay detrás, porque al final todo entra por lo visual. Ya a las personas más adelante no les va a interesar que aquí haya un modelo de datos, o que no haya, o que esté todo en una tabla. Solo va a haber el gráfico, pero es parte de todo del desarrollo de una solución en lo que sería este software. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Pudieron hacer las relaciones? Eh, ¿Alguna duda? Yo la pude hacer, solo me quedó una tabla que no sé dónde hacer la ¿Cuál? relación, que Adventure World Territorios. Ah, la tabla de territorios va con la tabla de ventas, y la sales tiene territory key. Y esa va con sales territory key. Ah, ya. Sí, es Ahí que se habían juntan varias esos que dos. hacían alusión a territorio OK, entonces no sabía con cuál. Claro, Que, claro, claro, sí. porque en Returns también tenéis territorio OK, y allá en Adventure World Pro también hay otro OK. Entonces ahí, esa fue mi única duda, pero todo Vale, lo vale, demás vale. bien. Sí. Sí. La tabla de retorno aún no la conectamos, pero sí, en este caso va relacionada con esa. Y todo bien entonces. Ya pues Perfecto. chicos, me queda menos de un minuto. Yo creo La que prueba, Ignacio, ¿no? En la semana, antes, creo. si en esta semana sí o sí, les mando un correo con las notas. Muchas gracias. Y ahí seguimos avanzando con este trabajo. Me dijo el profe que la próxima semana tienen receso, así que nos estaríamos viendo la semana subsiguiente. Perfecto. Muchas gracias, Así que Ignacio. buenas noches, que descansen, nos vemos, hasta luego.